Cumbia Latina. Las 24 horas junto a vos. Cadena Cumbia Latina transmite desde sus estudios ubicados en la calle Ayacucho 36 de la ciudad de Lobos, en su frecuencia de 89.3 MHz. Canal 207. Cadena Cumbia Latina 89.3. Mucho más que una simple radio. Esa luz que brilla cuando te veo y me guía y me conforta y soy feliz. No soy perfecto, solo intento serlo y lo siento así porque nació dentro de mí. Soy tu instrumento, Señor, para quien sufre. Soy tu instrumento también, para guiarlos a ti. Allí cuídame, protégeme, ayúdame a ayudar, sostiéneme y dime cómo debo seguir. Acompáñame, vive dentro de mí. Aquí me tienes, soy tu hijo, Señor. Quiero ser pobre y caminar aún descalzo. Rezando en medio de las almas que no escuchan tu voz. Dame la fuerza que necesito hasta el fin para vivir y aceptar el dolor de aquellas almas que se cierran y no pueden ver tu luz, de aquellas almas. Buenas noches, Latinoamérica. Buenas noches para toda la gente que nos escucha de los distintos lugares. En este jueves 26 de abril. Bueno, una jornada muy linda va a ser. Empezamos a saludar a toda la gente que nos escucha en los distintos lugares, aquí cerca de Lobos, en Navarro, en Cañuelas, en Ezeiza. Bueno, vamos a saludar al padre. Buenas noches, padre. Buenas noches, Latinoamérica. Buenas noches a toda la gente que está escuchando este programa de evangelización, programa también de catequesis, programa también de llegar con la palabra de Dios, para que la gente también profundice más el evangelio, conozca más la moral cristiana, los sacramentos, todo lo que es referido, ¿no?, a lo que nos enseña nuestra Madre Iglesia. Saludo a toda la gente de Córdoba que le gusta escuchar el programa, a la gente de Tucumán, a la gente de afuera también, ¿no?, a la gente que sigue de Costa Rica, de Colombia, a la gente de México, ahora también a la gente de Toronto, Canadá. Bueno, para todos ellos, ¿no?, vamos a llegar hoy con un hermoso programa de un sacerdote, un gran sacerdote que le he conocido hace mucho tiempo y vale la pena escucharlo, el padre también, porque él tiene muchos dones, muchas gracias y ya ahora es párroco, ¿no? Acá cercano a 20 kilómetros. Es lindo tener
buenos párrocos acá también, ¿no? Ahí está el padre Ulises en la parroquia de Uribe Larrea, en la parroquia del Santuario de Luján, y el padre Pablo Badano, que está en la parroquia de Navarro, acá, la parroquia San Lorenzo Mártir. Así que en unos minutitos, después de una pausa, le vamos a tener al padre, le vamos a decir que salude también Catalina, que ha venido. Bueno, buenas noches a todos los que están del otro lado, que siempre nos acompañan en este programa. Bueno, un programa muy especial, con la invitación especial del Padre Pablo. También nos acompaña Guillermo, así que bueno, bienvenido Padre Pablo. Y bueno, un saludo grande para todos ustedes. No se muevan de ahí, que enseguida continuamos con el programa.
Bueno, volvemos nuevamente al aire para dar comienzo y aprovechar a este sacerdote que Dios nos ha puesto en el camino, al padre Paulo Badano. Buenas noches, padre. Bueno, él es párroco de aquí, como decía bien el padre René, de una localidad de Navarro, hace poquito. Y nos va a hablar de algunos temas, pero bueno, nos vamos a charlar un poco para que él se presente, porque él también ha estado por 2 años en la Basílica de Luján, eso nos comentaba justo en el corte, así que bueno, buenas noches, padre, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Así que una alegría tenerlo aquí en Lobos, en el estudio, para aprovecharlo, si bien hace poco que está en Navarro, hace poquito que está en la parroquia San Lorenzo Mártir. Así que bueno, padre, cuéntenos un poco de su historia, cuántos años hace que es sacerdote, cómo fue que llegó de párroco, dónde estuvo antes, ¿no? Está bien. Sí, bueno, vamos a estar para adelante entonces. Sí, sí. De sacerdote, ahora el 24 de marzo cumplí 6 años. Y a pesar de poco tiempo estuve en varios lugares, ¿no? En mis primeros pasos como diácono los empecé en la Basílica de Luján, los fines de semana. Y enseguida después, cuando terminé el año y ya había rendido todas las materias y demás, había terminado la parte de estudios, digamos, del seminario, me mandaron a la Basílica de Luján un tiempito ahí, después empecé a venir acá a Lobos, estuve en Lobos, 9 meses estuve acá, en la parroquia del Carmen, sí. Estuve poquito tiempo porque, como siempre, van surgiendo cosas y necesidades y demás, así que el obispo pobrecito va ubicando los curas donde puede, cuando ahí quedan lugares vacíos, así que me fui a la parroquia San Pedro de Chivilcoy. Y ahí es donde más tiempo estuve 3 años ahí. De párroco estaba el padre Hernán Lucía, otro marcelino igual que yo, que no dije eso también, soy de la ciudad de Mercedes. Bastante vecinos acá. Sí, cerquita. De Lobos. Y después de esos 3 años, el obispo decidió mandarme a estudiar una licenciatura en moral, y me quedaba muy lejos, en Chivilcoy de Buenos Aires, así que decidió mandarme lo más cerca posible para que viaje menos, así que cuando volví nuevamente a Luján, a la Basílica, así que estuve 2 añitos. Muy bien, padre. Bueno, ya que dijo que justamente había estudiado la licenciatura en moral, había empezado, ¿no? Y que el señor no la terminé. No la he terminado, pero no falta importa. la tesis. No. Está en la cabeza. Está exactamente. Pero bueno, ya que la diócesis es muy amplia y tiene mucho trabajo, bien dijo usted, sí. Generalmente por parroquia hay un sacerdote, es muy raro que haya más sacerdotes, ¿no? Sí, algunas no ninguna. Exactamente, en ninguna no hay ninguna, así que bueno, hay que rezar por las vocaciones. Bueno, padre, vamos a empezar a hablar un poquito, porque esa es la idea de este programa, ya que usted sabe moral, empezar a aclarar algunas cosas sobre los sacramentos, ¿no? Que por ahí la gente vaya conociendo más en profundidad. Así que vamos, como bien dijo, usted estuvo en la Basílica de Luján, y seguramente vamos a hablar de un sacramento que ahí como en toda basílica, como en todo santuario, uno de los principales es el tema de la confesión, del sacramento de la penitencia, donde mucha gente se acerca al sacramento de la penitencia. Y bueno, cuéntenos un poco de este gran sacramento que Dios nos dejó a través de la Iglesia, ¿no? Que usted, sabiendo moral, sabe explicar muchas cosas que por ahí la gente tiene como temor o dice, o no sabe, ¿no? Realmente, ¿no? Seguramente ha tenido mucha experiencia ahí, ¿no? En Nuestra Señora, en la Basílica, ¿no? Sí, realmente uno de los fuertes, de los motores ahí que va moviendo toda la vida del santuario en la Basílica es la confesión, ¿no? Uno ve cómo realmente la Virgen va atrayendo a la gente a que reciba el perdón, la misericordia de Dios, ¿no? Es notable, un porcentaje muy grande de gente que va a la Basílica sin pensar en confesarse, y estando ahí delante de la imagen, o yendo a rezar, después de peregrinar, como que se le mueve el corazón, se ve que Dios lo toca ahí por medio de la Virgen y se quieren confesar, ¿no? Después también un grupo también importante de gente que va especialmente a confesarse ahí porque es un lugar de fe, digamos, muy fuerte, ¿no? Después, ya que me preguntaste del sacramento de la confesión, estoy hablando de la Basílica. Está bien, sí, no, está bien. Pero bueno, vamos a hablar de las dos cosas, ¿no? Es notable que hay mucha gente que, por falta por ahí de catequesis y demás, no sabe bien qué es la confesión. Exactamente. O no sabe qué es confesarse, ¿no? Como esto tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar ahora, ¿no?
Y sin embargo, se acerca igual, ¿no? Y uno termina robándole una confesión, por decirlo así, ¿no? Y regalándole el perdón de Dios. Mucha gente va por ahí con algún problema, alguna angustia, o simplemente para hablar, ¿no? Y claro, cuando uno ve que esa persona puede recibir el perdón de Dios, y se lo expresás, se lo mostrás, claro, venía a buscar por ahí tal vez un oído y nada más. Y terminó encontrando un consejo, una palabra de aliento, el perdón de Dios. Se fue muchísimo más bendecida de lo que pensaba, ¿no? Siempre Dios es así, ¿no? Como dice el dicho, no se deja ganar en generosidad, así que siempre da mucho más de lo que uno pide, ¿no? Él sabe que es lo mejor para nosotros, ¿no? Es muy sabio Dios. Y precisamente el perdón, que no es simplemente una palabra tranquilizadora como puede dar algún padre a un hijo, un abuelo, un vecino, o no sé, o un psicólogo que me ayude en algo. Es decir, el sacramento de la confesión no es eso, ¿no? Es algo real, algo vivo, donde Dios borra todo eso malo del alma, es decir, limpia el alma y la deja nueva, como recién bautizada, por así decirlo. Y la persona no es que hizo un descargue psicológico, realmente se fue limpia, sin el perdón, sin el pecado, perdón, ese pecado fue aniquilado con el perdón, ¿no? Es algo real, no es algo así psicológico donde la persona se siente tranquila porque alguien me escuchó y me dio un consejo. No, se está llevando un sacramento, se está llevando la gracia de Dios y la ayuda de Dios para seguir, porque eso se ve en toda confesión, pero hablando de la basílica se ve muchísimo también. Que la gente no solo, nos pasa a todos, ¿no? Cuando vamos a confesar, no solo le decimos a Dios perdón, sino que le decimos ayúdame, no lo quiero volver a hacer, si vos no me ayudás yo no lo voy a lograr, ¿no? Así que el sacramento de la confesión, además de la gracia del perdón, que es por lo que la mayoría de la gente va, digamos, a confesarse, tiene un montón de otras gracias que Dios quiere regalar. Una es esa, es la ayuda para no volver a caer, ¿no? Y cuando uno se arrodilla a confesarse, implícitamente lo está pidiendo, ¿no? Uno está diciendo, no quiero hacer más, ayúdame, que solo no puedo, ¿no? Ese es uno de los grandes mensajes de Jesús, ¿no? Es decir, mantenernos firmes, fieles en el buen camino a Dios, sin ayuda de Dios, es casi imposible, casi imposible. Y esto de borrón y cuenta nueva, volver a empezar, sacarme la mochila de encima, no tengo más los pecados, es una ayuda muy, muy, muy grande. Por eso, yendo más al catecismo, por eso la Iglesia sabiamente pone en uno de sus preceptos, ¿no? De los 5 preceptos de la Iglesia, el confesar al menos una vez al año para Pascua, ¿eh? O en caso de pecado grave no esperar la Pascua, obviamente, ¿no? Porque aunque uno no tenga grandes caídas, grandes pecados, o no sea una persona mala, esa ayuda de Dios para mantenernos fieles en el buen camino la necesitamos mucho, ¿no? Recién hablamos en el corte que estuvo las reliquias del Padre Pío, que usted habló la semana pasada. Sí, nosotros tuvimos la gracia de visitar en las reliquias el día sábado. Cuando estuvo en la basílica. Acompañamos al Padre René también, que bueno, tuvo la bendición de celebrar misa, así que fuimos y sí, se veían muchos sacerdotes y filas para confesarse. Sí, los fines de semana si se sienta un cura, se llena de gente. Si se sientan 10, lo mismo, 50, no importa, siempre hay gente, ¿no? Siempre hay cola en la basílica para confesar, y es muy reconfortante eso, ¿no? Pero nombraba al Padre Pío porque uno mira la vida de los santos, y vos decís, ¿qué pecado tiene si es santo, ¿no? Y sin embargo uno mira la vida de santos, se confesaban muy seguido, no solamente esto de una vez al año, lo mínimo, porque veían realmente que la fuerza de la gracia del perdón es muy grande, ¿no? Es muy grande. Padre, confesarse con regularidad hace que una persona pueda, digamos, conquistar una virtud, digamos, o algunas personas tienen tendencia a un pecado recurrente. Confesarlo con regularidad ayuda a que, bueno, no caiga tan seguido en la misma, digamos, en el mismo pecado. Sí, precisamente por esto que estamos diciendo, ¿no? Es decir, esta gracia que Dios te da para mantenerte en buen camino y no reincidir en eso que hiciste mal, que te aleja de Dios o te aleja de todo, ¿no? De vos mismo, de los demás, ¿no?
Se llama una gracia preventiva, es decir, cuando uno recibe el perdón también tiene esta gracia preventiva de Dios que te ayuda. Entonces uno piensa, entonces mientras más lo recibo, mientras más seguido me confieso, más fuerza tengo. Más que para alcanzar una virtud, como decías vos, que es verdad, la confesión da más la gracia de arrancar vicios, ¿no? Es decir, algo muy fuerte de las tantas cosas que te regala Dios cuando uno recibís la gracia del perdón es esa, ¿no? Es decir, la ayuda para este vicio, arrancarlo de mi vida. Por eso si tengo un vicio que es muy fuerte, que me hace muy mal, ¿no? Caigo una vez, corro a confesarme, ¿no? Es lo mejor porque uno recibe el perdón de Dios y empieza de nuevo. Una cosa que se genera mucho a la gente, pero por el mismo cansancio de, pobre, hace tantos años que vengo así y no lo puedo cambiar, no, ¿y para qué me voy a confesar de nuevo lo mismo? ¿Y por qué lo voy a volver a decir? Y entonces no estoy arrepentido porque lo sigo haciendo. No es así, es al revés. Es decir, cuando uno pide el perdón, Dios te ayuda hasta que te salga, hasta que salga somos duros, ¿no? Y Dios no tiene mucha paciencia. Pero esta es la convicción, como le decía al principio, muy cristiana que nos ha dejado Jesús, católica, ¿no? Sin la ayuda de Dios, mantenernos mucho tiempo en el bien, esto tiene que ver con la moral, o sea que me preguntaban, es casi imposible. Es decir, es muy difícil mantenerse en el bien sin la ayuda de Dios. Entonces, una gran herramienta es esa, ¿no? La confesión más para arrancar vicios, ¿no? La comunión, recibir el cuerpo de Cristo, se te da más fuerza para poder alcanzar virtudes, ¿no? Digamos, no es el único tema, ¿no? Pero uno de los grandes temas de la moral es aprender a vivir bien, ¿no? Tener un buen vivir y vivir bien, las dos cosas, ¿no? Y un modo muy efectivo y que perdura en el tiempo y que produce mucho gozo y mucho placer y que se me hace muy difícil que me descarríe, por así decirlo, de buen camino, es la virtud. Cuando yo tengo una virtud, esa virtud me va empujando, me va tironeando, ¿no? Hablando del Padre Pío, lo que hace la Iglesia cuando declara santo a alguien, cuando lo canoniza, ¿qué es lo que declara? Bueno, se hace una investigación, que puede durar muchos años, claro, para averiguar si esa persona vivió al menos una virtud en grado heroico, ¿no? Porque la virtud te ayuda muchísimo a mantenerte en el buen camino. La virtud hace que uno haga las cosas buenas de modo fácil, casi espontáneo, digamos, ¿no? Cuando uno se acostumbra a hacer algo bueno, me llena y eso tira toda mi vida, ¿no? Algo bueno que a mí me planifique como persona y me haga mejor hijos de Dios. No es una costumbre como cepillarme los dientes, no sé, barrer la casa. No. Es decir, la virtud puede llegar a ser la puntualidad, la pulcritud y demás, no cosas así superficiales, ¿no? Sino son costumbres. Las buenas costumbres, así que nos planifican como personas, llaman virtudes, y las malas costumbres que nos degradan como personas son los vicios, ¿no? Son los vicios. Padre, un poco, la confesión, el sacramento de la penitencia tiene partes, ¿no? Sí. Porque bueno, los cristianos que ya están en la iglesia y justamente que se van confesando seguidamente, tenemos que aprender que realmente uno tiene que ir preparado para la confesión, ¿no? Porque, o sea, generalmente cuando se va avanzando en la vida cristiana hay que perfeccionar el tema de la confesión, como todos los sacramentos, ¿no? No recibir, por ejemplo, la comunión por una cuestión de automática o claro. Bueno, el sacramento de la reconciliación también, ¿no? Tiene ciertos pasos, porque también es aquello que dice Santo Tomás, ¿no? O sea, los sacramentos producen un efecto, pero para que produzcan el efecto yo tengo que estar dispuesto, ¿no? El alma tiene que estar dispuesta, la persona tiene que estar dispuesta. ¿Cuáles son algunos de estos pasos para que uno vaya? Porque muchas veces dice, bueno, voy a hacer, por ejemplo, un examen de conciencia, pero cuando me voy a confesar nada más, pero el examen de conciencia uno ya tiene que tener un hábito de tener un examen de conciencia, ¿no? Cuando digo, para las personas que están en la iglesia, muchas veces pasa eso. No, solamente cuando, y sin embargo el examen de conciencia es bueno hacerlo todas las noches, antes de acostarme, ¿no? Porque tiene aquello que decía San Ignacio también, algo positivo, ver las cosas buenas y las cosas malas, las que me tengo que corregir un poco. Usted sabe más por el tema de moral, ¿no? No, bueno, está en el catecismo, ya que lo tengo acá en la mano. Sí, a ver, un paso atrás, un supuesto.
¿Cuál es este supuesto? Las cosas de Dios no son mágicas, que eso a veces se confunde mucho, pero por falta de catequesis, de formación, ¿no? No estoy hablando de mala voluntad, ¿no? Bueno, exacto. Hablando de basílica, recién decíamos, ¿no? Uno ve mucho la ignorancia religiosa que hay. Es decir, hay un deseo de atracción, de que me atrae Dios por medio de la Virgen, por ejemplo, y uno se acerca, pero después no saben qué hacer, ¿no? Eso son cosas que uno aprende en la catequesis, ¿no? ¿Y qué es lo que está de fondo? Esto que les digo precisamente de que mientras mejor estoy dispuesto, como decías vos, más fácil, mejor trabaja Dios y más fruto da, ¿no? Siempre la preparación en las cosas espirituales hace que Dios pueda trabajar mucho mejor. Uno de los pasos importantísimos para la confesión es el examen de conciencia. A ver, hay muchos tipos de examen de conciencia, ¿no? Un examen de conciencia, el examen a la noche antes de dormir, que es, muchos le llaman examen de conciencia de golpe de vista, un pantallazo, ¿no? Es decir, un flash así rápido como estuve en el día, ¿no? Para ver qué he hecho mal, para pedir perdón, acostarme en paz porque pedí perdón a Dios. Y salgo así como muy por arriba, por así decirlo, ¿no? O quiero corregir algún vicio o alcanzar alguna virtud, bueno, me detengo solo en este tema que es el que más me preocupa, pero es algo breve. El examen de conciencia de la confesión tiene que ser con un poco más de detenimiento, donde uno se pone a escarbar, ¿no? Bien la conciencia, porque el alma tiene muchos rinconcitos, muchos pliegues, muchos lugares oscuros que si uno no se pone a bucear y se mete ahí adentro, hay cosas que se me escapan, ¿no? Pues el examen de conciencia para la confesión es más profundo, si se quiere. Sí ayuda muchísimo. Si yo tengo el hábito de hacer el examen de conciencia todas las noches, se me va a hacer mucho más fácil, porque yo tengo presente los pecados. Otra cosa que vos decías de San Ignacio, que todos los grandes maestros espirituales lo dicen siempre, que mucha gente no lo sabe tampoco, por esto te decía, a veces no hay buena catequesis. El examen de conciencia bien hecho, más que nada el diario, a la noche, por ejemplo, ¿no? No tanto de la confesión. ¿Qué es? Es, bueno, primero pensar qué cosas buenas hoy Dios me dio. Intentar hacer la lista de cosas buenas, ¿no? Y qué cosas malas son las que yo le devolví a Dios. A cambio de lo bueno le devolví cosas malas. Ese es el examen de conciencia bien hecho, porque si uno está todo el tiempo mirando lo malo, frustra y no ayuda, porque no avanzaste, quedas siempre en el mismo lugar, ¿no? Entonces es muy importante el examen de conciencia de la noche, no descuidar esto, ¿no? Al principio cuesta, cuando uno no tiene el hábito, ¿qué es lo que pasa? La lista de cosas malas es más que la de cosas buenas, porque vieron que si yo te digo, a ver, ¿qué te parece que anda mal en el país? ¿Y qué anda bien en el país? Primero empezamos con las malas, hacemos una lista larguísima, y cosas buenas, bueno, 2 o 3 cositas, ¿no? Pero con las cosas espirituales no es así. Es decir, siempre, para aquel que tiene fe, sabe que lo bueno es mucho más que lo malo. No 50-50, como uno dice, no, hay que ver el vaso medio lleno, no medio vacío. No, para el que tiene fe, sabe que la obra de Dios es tan grande que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, que siempre es mucho más lo bueno que lo malo. Entonces este ejercicio de ver la bondad de Dios y ver la ingratitud mía ante esa bondad, me ayuda más a cambiar. Y no es algo culpógeno, ¿no? Como que hago todo mal y que ya no cambio más. Y salen estas reacciones de que ¿para qué me voy a seguir confesando? ¿Para qué voy a intentar cambiar si voy a volver a caer? ¿No? Eso es un engaño, ¿no? A veces es nuestro, a veces el demonio también nos tienta, ahí se ríe, se divierte con nosotros, ¿no? Pero una cosa muy importante es esa, el examen de conciencia a la noche, que no tiene relación tan directa con la confesión, pero tiene que ver, es ¿no? Hay que ver lo bueno. Y eso te ayuda mucho más a cambiar, porque una mirada por ahí muy infantil en la vida espiritual es precisamente tengo que dejar de hacer algo malo, estas cosas malas que yo hago, ¿no? Y no es, o al revés, ¿no? A uno por ahí está un poquito más avanzado, todo empezar a hacer cosas buenas. No, la mirada cristiana no es esa. La mirada cristiana, que es, Dios es mi padre, me ama mucho, me ha dado todo esto, yo tengo que ser un buen hijo, tengo que corresponder a tanto amor, no puedo hacer quedar mal a mi padre que es tan bueno conmigo y con todas las cosas que me da. Es una relación con alguien, ¿no? Cuando uno mira la confesión y todos los sacramentos de este modo, saca mucho más fruto y realmente los aprovecha como corresponde, digamos, ¿no? Todos los sacramentos son un encuentro con Dios, y Dios es alguien, no es algo, ¿no? Porque puede pasar, que me preguntabas al principio, para la gente que está más cerca de una vida de fe, tenemos esta tentación de que es un cajero automático, la misa, la comunión, la confesión, y también nos pasa a los sacerdotes, porque uno está administrando el sacramento y si lo haces todos los días con mucha frecuencia,
les decía que estuve en la Basílica, imagínense cuántas confesiones, cuántos bautismos, cuántas misas, que ya perdí la cuenta, te terminas haciendo mecánico. En cambio, si uno toma conciencia de que estoy con alguien, acá me voy a encontrar con Dios, bueno, yo me paro distinto ante eso, ¿no? Uno puede mirar la misa como que tengo que hacer un ritual, abro el misal, rezo la misa y me voy a mi casa. Y no es eso, no es eso. Tenemos esa tentación todos, ¿no? De reducir las cosas, ¿no? Muy bien, padre. Examen de conciencia. Otra de las cosas importantes de la confesión, el dolor de los pecados, ¿no? Porque uno, justamente lo que usted está diciendo, no ofendemos a alguien, a un ser que nos ha creado, que nos ha dado la vida, que es la bondad misma, que es el amor mismo. Entonces debe haber un dolor de los pecados, ¿no? Más allá de, justamente, como usted dice, que muchas veces hay ignorancia en la información, que la gente por ahí se acerca, que eso lo vamos a ver después, que es la atricción y que es la contrición, ¿no? Hay ignorancia, pero Dios en la conciencia sigue alertando, digamos, ¿no? Sí. Entonces debe haber dolor de los pecados. Sí. Para acercarme. ¿Que diga algo de eso? Sí. El dolor de los pecados es un dolor espiritual de haber ofendido a Dios, como decimos ahora, ¿no? Que es tan bueno conmigo, ¿no? Que es mi Padre. Ese dolor de los pecados, con el paso del tiempo, sobre todo cuando nos acostumbramos a pecados que cometemos con frecuencia, chicos, grandes, no importa el tamaño, se puede ir perdiendo, ¿no? Se puede ir perdiendo. Uno lo ve, que uno confiesa, la inocencia que tienen los niños cuando se confiesan, ¿no? Los pecaditos que para ellos son muy grandes, porque son problemas a la medida de su edad, digamos, ¿no? No sé, no le hice caso a mi mamá, no sé, no ayudé, me peleé con mi hermanito, no sé, no me quiero bañar, yo qué sé, cosas de niños, ¿no? Que uno se ríe porque son cosas pequeñas, ¿no? Pero uno ve, en el confesionario no se confiesan solo los niños, sino que también de todas las edades, ¿no? Y uno va viendo que con el paso del tiempo se van acostumbrando a esos pecados y ya pierden la importancia, el dolor de eso que están haciendo, ¿no? Porque es muy edificante que se confiesen los niños para uno que ya está más grande, tiene mañas, y la inocencia que tienen, ¿no? Y por ahí te confiesan eso de que, no sé, le contesté mal a mi mamá y se la hagan a llorar. Pero no se la hagan a llorar porque le da vergüenza, le hagan a llorar porque mi mamá me quiere mucho y yo le estoy haciendo esto, ¿no? Bueno, ese dolor de los pecados se puede ir perdiendo. Se puede ir perdiendo por varios motivos, le digo dos nada más, si no, no tenemos más. A veces puede ser una prueba de Dios. Dios muchas veces saca seguridades más o menos humanas, por así decirlo, para que uno crezca en la fe, para que se siga aferrando a Dios, ¿no? Pero otras veces el dolor de los pecados se va porque nos vamos pervirtiendo, porque nos vamos acostumbrando a los pecados, y también porque no pedimos la gracia. Porque sentir el dolor espiritual de que hice algo malo y ofendí a Dios es un regalo de Dios. Todo es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios el examen de conciencia, es un regalo de Dios el dolor de los pecados. Entonces hay que pedirlo. Hay que pedirlo, Señor, que me duela, que no me dé lo mismo que ofenderte que no ofenderte, ¿no? Es una gracia que hay que pedir, ¿no? Por eso, dentro de los pasos de la confesión, en el catecismo está como un paso necesario, tiene que estar, no puede faltar, ¿no? Entonces, Señor, no me duele tanto, dame que me duela, ¿no? Dame que me duela el haberte ofendido, ¿no? ¿Querías que diga algo de la traición y contrición o después? Después, porque ahora viene el otro paso, que es decirle los pecados al sacerdote, ¿no? Que muchas veces uno, cuando se va a confesar, que esto sucede mucho, hacer una mala confesión, porque uno oculta pecados por vergüenza, porque justamente el demonio ronda buscando a quien devorarse, como dice el Evangelio. Entonces uno oculta pecados, y entonces uno no sabe muchas veces por ignorancia, ¿sí? Muchas veces por ignorancia no se sabe que uno tiene que decir todos los pecados, ¿sí? Yendo de los pecados más graves, que no hasta los más leves, pero decir todo en la confesión. Generalmente esto uno sin ocultar, porque al que uno le está diciendo realmente los pecados es al sacerdote que yo veo, pero el sacerdote está actuando in persona Christi, en la persona de Cristo, y es el mismo Cristo, ¿no? Sí, y que me va a perdonar y que me va a aconsejar. Por eso hay que decir todos los pecados, ¿verdad, Padre? Sí, todos los pecados que uno recuerda, ¿no? Sí, exactamente. Puede ser que uno se olvide, incluso a veces por los nervios, ¿no? Pero sí, a ver, ese acto de fe de que Dios es el que me perdona, Dios es el que me escucha, no solamente lo tiene que hacer la gente que se va a confesar, también el cura.
yo conozco mis pecados, conozco mis miserias. ¿Quién soy yo para perdonar a esta persona? No soy yo, es Cristo que obra en mí, en persona Cristi. Es decir, es que Dios que usa de mis ojos, de mis manos, de mi oído, de mis labios para hablar, ¿no? Esa mirada de fe tiene que estar a los dos lados, de la persona que viene a pedir perdón y el sacerdote que hace de puente. Uno se confiesa con Dios. A mí me ha pasado varias veces, aparte lo hago a propósito para reírme un rato. Es muy común que venga una persona, no sé, por decir algo, una viejita, ¿viste? Y te dice: padre, ¿se acuerda que el otro día cuando me confesé, yo le dije esto y esto y esto? No. Vos no te confesaste conmigo. ¿Cómo no, padre, por favor? ¿Viste? A veces hay gente, ¿viste? No, vos te confesaste con Dios, conmigo no te confesaste, ¿no? Y es verdad, hay que hacer ese acto de fe, ¿no? Sí, los pecados, como decías vos, a veces se callan por vergüenza, digamos, ¿no? Por eso insistía en el tema de tener una buena catequesis, de que el sacerdote está para ser de puente, los pecados los perdona Dios, el sacerdote no está para retarte, al contrario, está para darte el perdón de Dios y demás, ¿no? Hay algunas críticas muy simpáticas que a veces uno escucha. Por ejemplo, esto lo dicen mucho los protestantes, ¿no? Bueno, acá decimos los evangelistas, ¿no? Sí. Los evangelistas. Que los curas, la confesión es invento de curas, ¿no? Que eso no es cosa de Dios. Sí, a ver, sí, no invento de Dios. Yo siempre digo, los curas nunca podemos haber inventado la confesión. Por las horas que toman, por la mala sangre que uno tiene, por el cansancio, porque cuesta, porque podría estar haciendo otra cosa. No sé, ¿por qué Dios no eligió que me confiese delante de un ángel, viste? Y no sé por qué lo eligió Él. Incluso, el método ese lo eligió Él, no inventaron los curas, ¿no? Incluso por el cambio psicológico, de repente está confesando un hombre, viene una mujer, viene un niño, entonces continuamente tiene que estar... Sí, o te han confesado algo muy fuerte que te quedas mal. Exactamente. Y vos decís... Como dice la gente, no, yo le pido perdón a Dios en mi casa, delante de la imagen. Eso no lo inventó Jesús. Eso podría haber sido un invento de curas, sí. Pero la confesión a través del sacerdote, no. Es un gran misterio, Pero te iba a decir esto, lo de la contusión y la atrición, así. Exactamente. Yo muy de tema muy fácil. No, está bien. Padre, antes de empezar con ese tema, yo le quería preguntar si una persona adulta que ha hecho alguna confesión, pero es bueno confesar cosas de la infancia, cosas que uno tiene guardadas, hacer como una revisión general. ¿Qué aconseja usted? Si estás, como te decíamos recién, en la Basílica de Luján, hora pico de confesiones a las 3, 4 de la tarde, no sé, a las 5, una cola de 50 personas y 2 curas, ¿viste? No. Pero... A ver, vamos un paso más atrás, que también le iba a decir, pero no quería perder mucho tiempo. El modo de recibir el perdón de los pecados, la confesión no es el único, hay muchos modos de recibir el perdón de Dios, ¿no? Sí. Pero para determinados pecados, solo la confesión. O sea, los pecados, en cuanto a su gravedad, se distinguen entre veniales y mortales, ¿no? Pecados veniales son pecados pequeños, ¿no? Pecados mortales son pecados grandes, que mortales porque matan el alma, ¿no? Porque, como dice la gente, yo no mato, no robo, entonces no tengo un pecado mortal. No, mortal para el alma, para vos, no para el otro, ¿no? El único modo en este mundo de recibir el perdón de los pecados mortales es a través de la confesión, que es el modo que eligió Cristo, ¿no? Que lo hizo el día del domingo de la resurrección, ¿no? Cuando sopla sobre los apóstoles y le dice: los pecados les han perdonado, que ustedes se los perdonen, y reteniendo lo que ustedes se los retengan. Ahí instituyó el sacramento de la confesión. Entonces, los pecados pequeños se pueden perdonar de muchas maneras. Por ejemplo, haciendo un pedido de perdón sincero en cualquier lugar, como mucha gente hace a la noche, como decías vos hoy. Hacerme la señal de la cruz con agua bendita pidiendo perdón de corazón. El pedido de perdón al principio de la misa. Recibir la comunión también borra los pecados veniales, todos estos catecismos, ¿no? Ahora, los pecados graves, los pecados mortales, solo pueden ser absueltos por la confesión. Por eso el precepto de la Iglesia, confesar al menos una vez al año para Pascua, o en caso de pecado grave, ¿no? Después hay prácticas saludables. Por ejemplo, confesarme con más frecuencia por esta gracia preventiva que yo le decía, que Dios me ayuda a no seguir cayendo y a corregirme rápido. Y después otra cosa que aconseja siempre mucho la Iglesia es hacer lo que se llama una confesión general, que es un poco lo que decías vos, que es una revisión de
de la vida, ¿no? Incluso de pecados que uno tal vez ya confesó. Exactamente. Pero esto hay que hacerlo con mucha delicadeza, porque hay gente que confiesa todo el tiempo el mismo pecado, pero tiene un trauma con ese pecado, Claro. una herida que le duele mucho. Y no es que está repitiendo todo el tiempo, ¿no? Ahora que estamos con todo este lío del aborto, la gente, muchas pasa más a las mujeres, pero también le pasa a otros que están ahí actuando en torno al aborto. Está lo que muchos psicólogos llaman el síndrome posaborto, ¿no? Me queda una herida que no he sanado, me queda un sentimiento de culpa que no lo puedo sacar, por más que me haya confesado, Dios me haya perdonado, ¿no? Entonces, puede ser el pecado del aborto, puede ser otro. Porque hay gente que todo el tiempo quiere hacer confesión general, hacer revisión de vida, porque me está pesando este pecado, pero tenés que buscar cómo sanar por otro lado eso, ¿no? Exactamente. Claro. La confesión general de la revisión de vida se puede hacer, no sé, una vez al año o más espaciado, no es algo para todos los meses, por así decirlo, digamos, ¿no? Claro. Muchas veces está en el contexto de algún retiro o de la Semana Santa, ¿no? O de uno está haciendo algún cambio en la vida para frenar y ver cómo venía, ¿no? La confesión general tiene mucho de humillarme ante Dios. Este pecado, yo ya lo confesé, yo sé que, Señor, ya me lo perdonaste, pero sin embargo quiero volver a decirlo, ¿no? Tiene mucho de eso. ¿Por qué? Porque si queremos que Dios en la confesión borra los pecados, ¿para qué volver a nombrarlos si Dios ya me lo perdonó? Si tuviéramos un modo de mirar el alma, ese pecado no está más ahí, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Por eso te digo, si es por una actitud culpógena, de que no sé llevar bien algún pecado que me persigue, no he sabido sanarlo bien, no conviene ahí la confesión general, porque va a acentuar esta mentalidad culposa. Claro. Pero si estoy más o menos bien y sigo adelante a pesar de las faltas o de la vida pasada, que pueden haber sido buenas, bueno, sí, con una cierta frecuencia se puede hacer lo que se llama confesión general, ¿no? Pero con tiempo, avisándole al cura, no cayéndole 3 minutos ante la misa, cosas así, ¿no? No, Porque, bueno, con tiempo, con tiempo. Bueno, padre, vamos a ir a una pausa y después nos va a seguir explicando un poquito el tema de la contrición y atricción, si le parece. sí. Lord, you bring salt to the earth to enlighten our lives. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Seigneur, tu es la lumière du monde, tu disperses les ténèbres. Christ eleison. Christ eleison. Christ eleison. Lord, you heal the wounds, our sin and division. Kyrie eleison. Kyrie Volvemos nuevamente al aire, aprovechando realmente al padre Paulo, que nos está dando una buena catequesis de la confesión, ¿no? Es un tema muy amplio. Y antes de irnos al corte, habíamos dejado ahí en el tintero esto de qué es la contrición y qué es la atricción, ¿no? Que nos sucede
o que muchas veces no sabemos nosotros, porque muchas veces nosotros tenemos, en vez de tener contrición, tenemos atricción, ¿no es cierto, padre? Sí. Con esto que vos preguntabas hace un rato del dolor de los pecados, tiene que ver, ¿no? La contrición es, llama un arrepentimiento perfecto, ¿no? Es decir, que no le falta nada, ¿no? Profundo dolor de los pecados, un gran deseo de no volver a hacerlo, esto de sentirme mal por haber ofendido a Dios, incluso pueden haber manifestaciones sensibles de que yo me descompongo, me pongo mal o lloro, ¿no? Eso es la contrición, ¿no? Es un verdadero dolor de haber ofendido a Dios, ¿no? Un verdadero arrepentimiento. Pero sucede que, no sucede al común de los comunes de los mortales, a la mayoría, que con el paso del tiempo, sobre todo con los pecados que uno comete con frecuencia y demás, vas perdiendo esta sensibilidad espiritual para sentirme mal por lo que he hecho. Y entonces, yo lo comenté al pasar, ¿no? Mucha gente no se quiere confesar precisamente por esto, ¿no? Y pero si yo ya lo hice un montón de veces y probablemente lo vuelva a hacer, entonces no estoy arrepentido de corazón, ¿no? Mucha gente nos pregunta eso a los sacerdotes, ¿no? Padre, yo quisiera, pero no tiene sentido, yo no estoy arrepentido. Y es ahí donde entra la atrición, que sería un arrepentimiento imperfecto, ¿no? ¿Qué es? Es saber, un poco fríamente, intelectualmente, por así decirlo, que he ofendido a Dios y que no tenía que haberlo hecho, y que esto también me hace muy mal a mí o puede hacer mal a alguien, ¿no? Y que me gustaría no volver a hacerlo, ¿no? Es algo, si se quiere, más frío, ¿no? Es decir, es saber que está mal y querer no volver a hacerlo, pero no es todo un gran sentimiento donde todo mi ser está retorciéndose porque ofendí a Dios o con toda la fuerza para corregirme y cambiar, ¿no? También son gracias de Dios, ¿no? El arrepentimiento y la atrición. La mayoría de las veces nos confesamos con atrición, ¿no? A no ser después de tal vez un retiro, una confesión general, por ahí uno por ahí surge esto, ¿no? O con una gran conversión, ¿no? O cuando le pasa algo feo a un ser querido, mucha gente se mueve todo adentro y uno se da cuenta, ¿no? O tal vez escuché a alguien que dijo, me enteré de que esto era pecado y no lo sabía. Mucha gente pasa eso, que escucha o lo ve de alguien o lo que sea, y ahí se da cuenta, pero yo lo hice esto también, y ahí me cae la ficha y tomo conciencia de lo que hice y genera un gran dolor. Bueno, es eso, es decir, la diferencia básica es esa. Para recibir el sacramento de la confesión, para recibir el perdón de Dios, alcanza con la atrición, ¿no? No es que esto para ser mediocre, al contrario, para mostrar que lo bueno y lo generoso que es Dios, que con un poquitito que haya de un signo mínimo de arrepentimiento, ya Él se mete y nos perdona, ¿no? Se está buscando hasta el signo más mínimo de dolor y arrepentimiento para poder perdonarnos, ¿no? Esa es la diferencia así, a grosso modo, ¿no? Perfecto, padre. Padre, un poco también en el corte charlábamos de que uno va a confesarse y justamente no, el sacerdote aconseja, da un consejo, pero todos pensamos que el consejo siempre a todo debe ser igual, ¿no? Como algo más. No, porque el padre a vos te dijo, porque es distinto, ¿no? Porque va un hombre, va una mujer, va una persona que está casada, una persona soltera, un joven, un niño. Entonces no todos los consejos son iguales, o incluso muchas veces dice, el padre no me dijo nada. El padre, vaya a saber, porque no me dijo nada, porque no sé, o estará enojado y ¿no? El padre no tiene por qué decir nada en la confesión, porque la confesión no es un espacio para digamos, propiamente para hacer así una charla, ¿no? Y una consejería espiritual, digamos. Lo puede hacer, ¿no? De hecho es muy común que al menos de una cosita generalmente uno da un consejo, pero lo de la confesión es que el sacerdote escucha y perdona, ¿no? Nada más. Si a veces si se da el tiempo y demás, uno por ahí aprovecha y le dice algo a la persona, pero en este caso mucha gente dice, el padre no me dijo nada, no te cuenta que había 30 personas en la cola que se querían ir, sí. Por ahí es eso, ¿no? Sí. Pero no es parte esencial de la confesión el consejo, ¿no? Te lo puede dar el sacerdote, pero no es parte esencial, ¿no? Aparte de un momento donde se te agota, también la persona con lo que decíamos hoy, toda la semana con el mismo pecado, que vos decís, seguí intentando que te salga, pedí, rezá, hace esto, hace el otro, pero ya hay un momento donde decís, ¿qué consejo más le doy? Mantenerte hasta que te salga, ¿no? Es decir, a veces no es necesario. Hay personas, por ejemplo, que son muy escrupulosas donde ven pecado donde no lo hay, ¿no? Y a veces los pecados gordos no se dan cuenta porque están distrayéndose con un detalle.
a veces no conviene dar mucho consejo porque a la persona por ahí la puede angustiar, la puede poner mal, ¿no? Por eso esa prudencia que tiene que tener el sacerdote para dar un consejo y demás es a cada caso, caso por caso, uno por uno, ¿no? Se tiene en cuenta, como decías vos, el estado de vida, soltero, casado, religioso, un montón de factores. Por eso no son recetas mágicas, ¿no? En la vida espiritual, cada organismo espiritual, cada alma nuestra tiene sus cosas, como los cuerpos de todas personas no son iguales, las personas no son todas iguales. Bueno, en el alma, la cosa espiritual pasa lo mismo. No es que con una receta medio mágica sirve para todos. No es tan simple, no es tan simple. Pero sí, se pueden dar consejos, pero no es obligatorio. Y ayudan, obviamente, claro que sí. Catalina, no sé si ya vamos casi llegando al final del programa y realmente el padre nos ha hablado, es un tema muy extenso, la confesión es un tema un tema de moral, usted lo sabe mejor que nadie, que justamente nos ha dado un pantallazo ya de las cosas más fundamentales, ¿no? También otra de las cosas que usted justamente decía, uno muchas veces cuando va al sacerdote tiene que distinguir esto, que es una de las cosas espirituales, que es muchas veces, ¿qué son los escrúpulos por ahí, no? Que es parte también de, ¿qué es una persona escrupulosa, no? ¿Qué es escrúpulo? Digamos, porque por ahí dice uno, lo que yo veo que es pecado, pero para mí en realidad no es pecado, ¿no? O hay pecados dudosos también, ¿no es cierto? Claro. Están así como hay enfermedades en el cuerpo, también hay enfermedades en el alma, enfermedades espirituales, ¿no? Que también se puede hablar toda la noche de eso, porque hay tantas. Exactamente. Una de las enfermedades espirituales es los escrúpulos, ¿no? Que es lo que decía yo recién, ¿no? Es por algún estado anímico de la persona no llega a ver la realidad como es. Entonces, lo más común escrupuloso es ver pecado donde no lo hay, o de algo chiquito pensar que es más grave de lo que es. Si eso se hace así vicio, la persona ya no lo puede controlar, hace muy mal, porque la persona vive totalmente triste y angustiada todo el tiempo porque todo es pecado. No es tan fácil que todo sea pecado. Es decir, gracias a Dios no es tan fácil pecar, ¿no? Lo hacemos, pero no es tan fácil. No tenemos la capacidad de estar pecando todo el tiempo, gracias a Dios también, por eso. Generalmente es algo, y es muy irónico que decía recién, al escrupuloso le pasa que está tan distraído por los detalles, porque esto que estoy haciendo puede ser pecado, pero cosas tontas, no sé, comí una papa frita de más, ¿viste? Vos decís, no, sí. ¿Viste? Bueno, cuando pasa eso, pasa lo que Jesús le echaba en cara a los fariseos que eran escrupulosos, ¿no? De que cuelan el mosquito y se atacan el camello. Muchas veces el escrupuloso pasa que están distraído con esas pavadas, para esa persona son graves, ¿no? Pero tan distraído por esa cosa pava, que por ahí está haciendo algo mucho más grave, que lo está arruinando mucho más en su vida, lo está alejando más de Dios, y no lo ve porque está con ese detalle, ¿no? Ahí distraído. También el Señor usa otra imagen que es la de la viga y la paja, ¿no? Es decir, para corregir al prójimo, ¿no? Veo una pajita tan chiquito en el ojo del otro y yo tengo una viga ahí, no veo nada, ¿no? Son enfermedades espirituales, ¿no? Y se curan como toda enfermedad, ¿no? Una de las cosas que tiene que hacer el confesor, o también lo digo por ahí por un consejo a un amigo que está así, es ser muy claro con lo que uno dice. Al escrupuloso no tenés que dejarle nada que quede librado la duda, como decís vos, porque si uno deja librado algo a la duda, la persona le aumentás el escrúpulo, ¿no? Y padre, ¿qué hago acá? Hace esto. ¿Y qué otra cosa? No, solo esto y nada más. Es decir, uno tiene que ser muy firme, darle consignas muy claras y muy directas, ¿no? Porque, como decíamos al principio, si uno no está bien dispuesto, el sacramento no da efecto. Aparte, ¿qué pecado te voy a borrar si esto no es pecado? Te lo estás inventando vos. Es una enfermedad espiritual que hoy día no está mucho, ¿eh? Sería en esta sociedad, suciedad, también puede ser sucia, ¿no? En esta sociedad donde hemos perdido la conciencia de pecado, estamos en el otro polo, ¿no? Que es la impenitencia, la dureza de corazón. Estamos más en el otro lado, no estamos viendo pecados donde no lo hay, sino que tenemos el pecado delante de nuestras narices y no nos damos cuenta, ¿no? O peor, creemos que estamos haciendo algo bueno y en realidad estamos haciendo algo que nos hace muy mal, ¿no? Estamos en otra época. Así la historia siempre va de un extremo a otro. Somos así los hombres. Nuestra vida personal pasa y en la vida de la humanidad también. Bueno, ahora estamos en ese extremo donde pareciera que da todo lo mismo y el bien y el mal no existen, ¿no?
Entonces eso no ayuda. Así que lo más difícil en un confesor hoy día es, una de las cosas que tiene que hacer el cura confesando, que está dentro del arte de confesar, es mover al dolor de los pecados en el otro, mover el arrepentimiento, porque muchas veces pasa, como le comentaba del santuario, la gente viene y no sabe para qué viene, ¿no? Y está mal y no se da cuenta que se siente mal por esto que he hecho mal y me persigue, ¿no? Claro. Entonces uno tiene que arrancarle, por eso decía eso al principio, robarle la confesión para darle el perdón, digamos, ¿no? Eso es lo que más cuesta hoy día, ¿no? Que la gente tenga conciencia de lo que está haciendo de sus actos, no nos damos cuenta, ¿no? La conciencia está como cauterizada, ¿no? Como nublada, no ve las cosas como son, ¿no? Eso es una enfermedad espiritual que es epidemia hoy día, los escrúpulos no tanto, ¿no? Muy bien, padre. Bueno, vamos llegando ya al final del programa. Le queremos agradecer porque realmente, y lo vamos a volver a invitar, porque al saber moral hay un tema que quedó en el tintero, que es el tema del matrimonio, sobre todo en estos tiempos tan difíciles para la familia, sobre todo lo que se está viendo. Así que bueno, padre, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por ser un sacerdote tan joven y tan bien formado. Eso es, gracias por dar luz, porque el sacerdocio da luz. Así que bueno, para despedirnos le vamos a pedir que nos dé la bendición a toda la gente que nos está escuchando, a las familias y todo, ¿no? Cómo no, con mucho gusto. ¿Hasta dónde llegaba la bendición? Porque sale de la Argentina, ¿no? Sí, hasta Canadá. Sí. Sí, Costa Rica, México, Canadá, Colombia, España. Qué bueno, aparte por internet, así Perú. que puede llegar a todo el mundo. Sí. Bueno, cómo no. Dios Todopoderoso bendiga a todos los oyentes, les conceda gozar de su compañía y su protección, le dé la paz en el alma, la fuerza en el espíritu, el consuelo de la presencia de Dios, que puedan gozar siempre de su compañía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Atame a él, atame a él, con tantos nudos que no pueda desatarme. Atame a él, atame a él. Los momentos buenos, atame a él, atame a él, atame a él, que en los momentos malos no pueda desatarme.